Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a continuar el día de hoy. Vamos a seguir, como les dije, vamos a ver nosotros qué parámetros, como estaba ahí en el sílabo, qué parámetros nosotros tenemos que realizar para la exigencia en el diseño y construcción de las carrocerías. Así como también vamos a ver algunos ejemplos de carrocerías que se dan, que pueden existir hoy en día. Entonces, voy a compartir la pantalla para seguir con nuestra exposición. Y continuar, ¿qué es lo que más nosotros vamos a necesitar? Ya que les voy a dar así cosas muy resumidas, que nomás necesitamos para ver un diseño de una estructura de carrocería, qué parámetros nomás vamos a tomar en cuenta para el estudio y de ahí entrar a las dos últimas clases, que son las últimas del módulo. ¿Sí? Entonces voy a compartir pantalla. A ver, compartamos la pantalla. Ya. Nosotros nos quedamos aquí en esto de las características. ¿Sí? Entonces, ¿qué les puedo yo decir? Para nosotros diseñar en el diseño y construcción de carrocerías, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos parámetros. En el diseño de una carrocería, además, nosotros en la carrocería sabemos que se tiene que tener en cuenta la estética. Aparte de la estética en la carrocería, tenemos que ver la funcionalidad que le vamos a dar. Se tiene en cuenta, aparte de estos, nosotros tenemos que tener otros factores de gran importancia. ¿Cómo estos pueden ser? Las necesidades estructurales, los otros factores son las necesidades, ¿sí? Las necesidades estructurales. También tenemos que ver si esta estructura tiene que ser ligera. También es otra cosa que aparte de ver ligera, que tiene que ser liviana, tenemos que ver ahora, ya se viene bastante el estudio de la aerodinámica. La aerodinámica y sobre todo la seguridad. ¿Sí? Son estos factores que tienen que tener en cuenta para exigencias de un diseño y construcción de las carrocerías. Bueno, todos estos factores que les acabo de dar van encaminados a mejorar las prestaciones, ¿sí? Esto va encaminado a mejorar las prestaciones, economizar energía y con, por supuesto, esto de proteger a los ocupantes. Bueno, ustedes, ¿sí? Ustedes han de decir qué son estos de las prestaciones. Sí, nosotros tenemos que tener requerimientos exigidos a los vehículos de automóvil. El vehículo automóvil se ha convertido hoy aproximadamente en este siglo en el principal medio de transporte, en un producto industrial altamente correlacionado con el desarrollo y riqueza de los pueblos. Y es el instrumento más eficaz
para dar satisfacción a los deseos de movilidad, sean autónomas, en ciertos aspectos da libertad del hombre actual. Entonces, el espectacular incremento del número de vehículos que ha provocado y también este incremento provoca problemas importantes, entre los que lo destacan enormes pérdidas de vidas humanas y materiales originados por estos accidentes. Sí, esto estoy hablando de las carrocerías. Entonces, la agresión que tan elevado número de vehículos ejerce sobre el medio ambiente, especialmente en forma de contaminantes del aire, ruidos, bueno, estoy hablando ahorita de una forma general, ¿qué es lo que ocasionan problemas derivados de la congestión, también el tráfico? Y respuesta ha sido esto un incremento notable de exigencias técnicas. O sea, ahorita voy a lo que les quiero decir, bueno, es una pequeña introducción, a lo que voy a lo que hoy en día se está dando muchas exigencias técnicas contenidas en ambulantes legislaciones. Estas legislaciones, nosotros las conocemos como normas nacionales o internacionales, son cada vez más severas. ¿Qué quiere decir? Más exigentes. Durante las dos últimas décadas del incremento ha sido muy importante. Entonces, la alta compatibilidad o competitividad que caracteriza el sector de fabricante de vehículos, las demanda que estas tienen que ser cada vez más específicas de los usuarios y las imposiciones reglamentarias que estas ponen en un amplio panorama de exigencias. Entonces, estos vehículos o estas exigencias vienen impulsadas por la preocupación internacional provocada por la llamada crisis del petróleo, más recientemente por la preocupación del medio ambiente. Entonces, bueno, a lo que yo voy a esto es que nosotros, ¿cuáles son los requerimientos exigidos a los automóviles? Sí, entonces nosotros tenemos prestaciones, comodidad, seguridad, ruido, costo, consumo, adaptación al tráfico urbano, adaptación a usuarios, la fiabilidad, carga y espacios. Entonces estos, como les digo, son cosas que te están exigiendo al vehículo. Y bueno, hablando de estas prestaciones que les dije a ustedes, las prestaciones, ¿qué son estas prestaciones? Estas prestaciones que tienen que ver con el diseño de las carrocerías, se tiene que ver la velocidad máxima, también tenemos que ver nosotros la aceleración máxima y también la rampa máxima. ¿Qué rampa? Es cuando un móvil está subiendo y pendiente es cuando un móvil está bajando. Entonces nosotros tenemos que ver aquí qué es el frenado, bueno, incremento de frenado, distancias de frenado, comportamiento en condiciones de rozamiento. Bueno, estas son cosas que les digo, estas prestaciones, sí, entonces esto se lo llama la teoría y alcance de los vehículos. Entonces aquí nosotros, cuando ustedes quieran estudiar esto de la teoría de los vehículos, se inicia ¿con qué? Que tiene como objetivo principal el estudio del movimiento de los vehículos sobre la superficie de la rodadura y el comportamiento dinámico de los mismos, frente a acciones del conductor sobre elementos de control que hay que tener en cuenta la interacción con el medio, calzada y aire, y incluyen también las excitaciones que tienen como origen dichas interacciones, ¿sí? Entonces nosotros, como les digo, se van a dar a base, ¿sí? A base de esas, a base de esas prestaciones, ¿sí? Entonces, a lo que nosotros íbamos, ya les dije cuáles son las prestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya saben ustedes qué son las prestaciones, para ello, desde que el vehículo, como vemos aquí, ¿no es cierto? Un simple, a ver, déjenme borrar.
Sí, nosotros como vemos aquí, el vehículo con un simple, esto podemos nosotros decir lo que es un simple boceto. ¿Qué es un boceto? Dibujado en un papel hasta que sean últimos o se han ultimado todos los detalles para dar el comienzo a la fabricación en serie. Entonces aquí se ha pasado, para que este boceto llegue, tiene que pasar pruebas, ensayos, experimentaciones, y ¿qué pasa? Que contribuyen a la consecución del fin buscado. ¿Y cuál es la consecución del fin buscado? Es crear unas nuevas carrocerías con las condiciones que les acabé de dar a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de las generalidades sobre el diseño de las carrocerías? Actualmente, para el diseño de una carrocería, ¿sí? Una carrocería, ¿sí? Cuando nosotros queremos diseñar una carrocería, se emplean medios altamente sofisticados, los que se conocen como asistida por el ordenador, o sea, son programas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estos van a estar asistidas, son programas asistidos por, por computadora para nosotros poder crear una carrocería. Sí, son las construcción asistidas por ordenador o computadora o la construcción y fabricación asistidas por el ordenador. Sí, el uno es asistida, a ver, el uno es la concepción asistida por ordenador, que se lo conoce como CA. Y el otro es la concepción y fabricación. Concepción y fabricación asistida por el ordenador y se conoce como CFA. Entonces, para ello, ¿qué pasa? Las personas de diseño hacen uso de sus potentes computadoras rápidas y de gran capacidad de cálculo, por medio de los cuales se evitan largas horas de trabajo y tediosas operaciones matemáticas. Entonces, la imagen de síntesis, nosotros podemos representarlo, o sea, esta imagen que nosotros vemos aquí, nosotros la podemos representar en una manera tridimensional en la pantalla de cualquier elemento o estructura, mediante una red de puntos o mallados. Nosotros cuando tenemos que saber aquí cómo mallar en un programa de asistido por computadora. Esos programas de diseño se pueden ser ANSYS, sí, Inventor, eh, SolidWorks. Sí, nosotros tenemos que saber cómo se malla esos programas de diseño. Entonces, cada día tenemos mayores las posibilidades que la informática presta a estos trabajos. Gracias a Elias, el diseñador puede ver el funcionamiento de cada pieza, integrarla. Y esto, o sea, porque primero toca hacer la pieza, después ir a acoplarlo, y eso quiere decir integrarla en el sistema al cual va a pertenecer y analizarlos de una forma conjunta, porque no todo se hace en esos programas, no todo se va a hacer un carro, sino se hace por partes y luego se comienzan a ensamblar. Entonces, esta gran ventaja de por qué de dicho es que se puede visualizar. Nosotros cuando queremos diseñar, esta ventaja es que nosotros podemos ver el desplazamiento elástico de la materia cuando estos elementos de esta estructura están sometidos a carga. Entonces esto permite predecir o simular lo que nosotros queramos ir en estos programas, el comportamiento de la carrocería ante una colisión o por tanto su optimización haciéndole más ligera, más segura, reduciendo el periodo de puesta a punto. Entonces, cuando desgraciadamente se produzca el siniestro, todos sus componentes deben comportarse como se realizó el diseño.
de forma que eviten o reduzcan los daños a los ocupantes, aún a costa de formarse en la mayoría, en su mayor parte. Ahora, nosotros tenemos que tener para, nosotros tenemos que tener para el trabajo, o sea, para diseñar, tenemos que representar las medidas interiores y exteriores típicas del vehículo, ¿sí? Nosotros sabemos, también podemos tener algunos tipos de, ¿cuáles son algunas, cómo me refiero? A ver. Em, entonces, como les digo, nosotros tenemos que ver las medidas interiores y exteriores. Nosotros tenemos que ver cuál es el plano de sustentación delantera, ¿sí? Este plano de aquí, el plano de sustentación delantera. También el punto de talón, ¿sí? Acá es un ejemplo el que está dando este punto de talón. El punto de talón de atrás, que sería por aquí. También tenemos que ver el espacio para el espacio para la cabeza efectivo delantero, ¿no es cierto? Ese espacio es esto de aquí. También el espacio para la cabeza efectiva de atrás, que vendría a ser esta parte de aquí. Y la altura del vehículo. ¿Cuál es la altura del vehículo? Esto de aquí. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que tener de medidas exteriores, interiores que se van a necesitar para un vehículo también. Otras medidas que les puedo dar son la del volante al pedal del freno, ¿sí? Esta distancia que hay del volante al pedal del freno, la distancia entre los puntos que les acabé de nombrar, es que son los asientos, ¿sí? Esta distancia de los asientos de atrás, la distancia entre los ejes, eso se llama batalla. Esta es la batalla, esta distancia la distancia entre eje y eje. También la longitud total del vehículo, la longitud total que viene desde este parachoque hasta el parachoque de atrás. También nosotros del centro, tenemos que ver la medida del centro de la rueda al punto R. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por aquí era R? Y esta es la distancia desde el que le estoy diciendo del centro de la rueda hacia ese punto. También nosotros tenemos que ver cuáles son los espacios para hombros delanteros, ¿sí? Estos de aquí, los espacios para hombros delanteros, los espacios para los hombros de atrás, el espacio para las caderas, ¿sí? Que es en la parte de aquí, ¿sí? Espacio para las caderas, el ancho total del vehículo, que vendría a ser toda esta parte, el ancho total. Sí, todo eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, algunos de estos diseños para tomar en cuenta en lo que quiere decir el, para el diseño de
estructuras. Entonces nosotros, ¿qué son medidas del espacio interior? ¿Se acuerdan que les dije? Medidas del espacio interior. La concepción dimensional depende del tipo de carrocerías, tipo de tracción, periferia, el tamaño del habitáculo, volumen del portaequipajes, condiciones marginales, tales como también las comodidades, seguridad y servicio. Entonces, las posiciones de los asientos se determinan según los conocimientos ergonómicos y con ayuda de las plantillas. Ahora, en esto de las medidas externas, hay que tener en cuenta la concepción del asiento y el portaequipajes, el motor, el cambio, el radiador. También tenemos que ver los conjuntos auxiliares y los montajes especiales. Las necesidades de espacio de las ruedas amortiguadas. ¿Sí? El, esto del... espérame un ratito, un señor estudiante dice que no pueden pasar.
Bueno, entonces, como les seguía diciendo, un estudiante decía que no ingresaba, estaba enviando el link. Bueno, como les decía, nosotros tenemos que ver nosotros teníamos que ver aquí en las necesidades del espacio, de las ruedas del amortiguador. Estábamos hablando de las medidas del exterior, la posición, ¿sí? Los parachoques, las consideraciones aerodinámicas, la altura libre del suelo, que esta debe ser del suelo aproximadamente entre 100 o 180 milímetros, la influencia de la altura de la construcción de las instalaciones. Nosotros también tenemos que ver aquí las medidas de quién. Estas medidas del porta equipaje. ¿Sí? El tamaño y la forma depende de la construcción de la parte trasera del vehículo, de la posición del depósito de combustible, del emplazamiento de la rueda y de recambio y del alojamiento del silencioso principal. Entonces nosotros también tenemos que ver especificaciones generales en la construcción de carrocerías. Nosotros tenemos que ver, estas tiene que ser la rigidez, ¿sí? ¿Qué es la rigidez? Debe ser la máxima posible con respecto a la flexión y torsión. Para mantener pequeñas las deformaciones elásticas en las aberturas de las puertas, sí, aquí se van a, bueno, de los capós de las puertas, deben ser estas tenidas en cuenta las influencias de la rigidez de la carrocería en las características, porque aquí se van a generar para el diseño vibraciones. Sí, entonces, ¿qué son estas de las características vibratorias? Las vibraciones de la carrocería, así como las particulares de algunos componentes a consecuencia de que de los impulsos de las ruedas, en suspensión, el motor o el tren delantero de tracción, pueden perjudicar notablemente a la comodidad del viaje, sobre todo si se produce resonancia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto de las vibraciones. Entonces, la frecuencia propia de la carrocería y de sus de estos componentes susceptibles de vibración deben adecuarse mediante acanaladuras. Estas acanaladuras son variaciones del espesor de la pared y de las secciones transversales, de modo que las resonancias y sus consecuencias se van a reducir al mínimo. ¿Qué es esto de resistencia en el servicio? La resistencia en el servicio, los esfuerzos alternativos a que va a estar sometido la carrocería con el vehículo en marcha, ¿qué pasa? Estas pueden llegar a provocar grietas en el bastidor o el fallo de los puntos de soldadura. Las zonas especialmente amenazadas van a ser los puntos de apoyo del tren de rodaje, ¿sí? Los puntos de apoyo que vemos aquí, el tren de rodaje, la dirección y el conjunto de ¿quién? De la tracción, ¿sí? ¿Qué son esfuerzos en los accidentes? En los choques, ¿sí? Cuando tenemos un choque, toda esta carrocería debe estar en condiciones de convertir la máxima cantidad de energía cinética en trabajo de deformación, sin que el habitáculo se deforme mucho. O sea que esta carrocería tiene que absorber los golpes, ¿sí? ¿Qué es la facilidad de reparación? Las zonas más expuestas a los pequeños golpes tienen que poder repararse. O estas pueden, como bueno, hoy en día ya no se repara mucho, sino se suele cambiar fácilmente. Esto tiene que ser accesible a las chapas exteriores dentro, sí, desde dentro. Entonces también tienen que ser accesibilidad a tornillos, posiciones favorables de los puntos de unión, bordes marcados para los parches de pintura. Aparte de estas, una carrocería tiene que tener las condiciones de visibilidad y aerodinámica. En cuanto a la visibilidad, hay que buscar la combinación entre las condiciones óptimas de visibilidad y la colocación fundamental de los componentes que van a actuar en ella. ¿Cuáles son esos componentes?
el capó, el techo, ¿sí? Sí, el techo, y los espejos retrovisores. Entonces, en cuanto a la aerodinámica, los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, si queremos hablar sobre la aerodinámica, nosotros tenemos que tener en cuenta los coeficientes de resistencia al aire y la superficie de la sección del vehículo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el material? Espesor y forma. La resistencia y capacidad de absorción de energía de una carrocería están relacionadas directamente con las piezas que lo componen y el comportamiento de estas últimas. Depende de tres factores fundamentales: el material que van a estar fabricados, el espesor y la forma. Entonces, cada material tiene unas propiedades físicas y mecánicas determinadas que lo harán más o menos idóneo para una función concreta, dependiendo fundamentalmente del tipo de solicitaciones a que se encuentran sometidos. Un factor a tener en cuenta. A ver, esto que nosotros tenemos que ver, que hay que tomar en cuenta, es la ligereza del mismo. Como les dije, cuanto menor sea la masa de la carrocería, menor será la energía que se va a disipar para una velocidad. Entonces, generalmente las carrocerías están fabricadas, el material de estas carrocerías están fabricadas de acero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que determinar los modelos que se van a incorporar tanto de acero, aluminio, hasta el punto de existir carrocerías que estas tienen que ser fabricadas íntegramente con el material de aluminio o con el de acero que va son aleaciones, ¿no es cierto? Que entre otras propiedades, ¿qué es lo que nos ayuda? A su ligereza y capacidad de formación. Entonces tenemos que ver la carga que va a aguantar una pieza y la energía que habrá que aplicarla para producirle una determinada formación. Dependerá directamente, ¿sí? Esto va a depender directamente de la sección que se va a utilizar y por lo tanto de su espesor. Por esta razón, no todas las piezas que forman una carrocería tienen que tener el mismo espesor, sino que existe una clara diferencia entre aquellos elementos, estructuras que van a soportar los mayores esfuerzos, como son los largueros, traviesas, pilares, y otro tipo de piezas como capós, puertas, ¿sí? Entonces, para un material y una sección útil concretos, la resistencia dependerá también de la forma de la pieza, cómo se va a diseñar, su forma y sobre todo qué es eso de la geometría que presenta una sección, ¿sí? Entonces nosotros también sabemos, estábamos hablando acerca de esto de los bastidores, cómo se va, ya vimos una carrocería, ahora de estos bastidores. En cuanto a los bastidores, la realización práctica consiste en la adopción de un conjunto vertebral. Este conjunto vertebral tiene que ser muy resistente, o sea, que tiene que ser de muy variada factura, que sea capaz de soportar por sí mismo cuantas fuerzas y solicitaciones
le sean aplicadas y que al mismo tiempo puede recibir todos los elementos mecánicos, como estamos viendo aquí, el bastidor tiene que ser, ¿sí? Tiene que soportar todos, aquí es un bastidor que estamos viendo que soporta todos los elementos mecánicos del vehículo y posteriormente los elementos del carrozado, ¿sí? Sean los de la propia carrocería, tal o como los conjuntos, como son las cajas de carga, bastidores, como etc. Entonces, este bastidor normalmente está formado, como les dije anteriormente, por dos largueros, como ustedes pueden ver, de chapa o perfil laminado, unidos entre sí por travesaños remachados, ¿sí? Travesaños que están remachados, o soldados que forman el esqueleto resistente del vehículo. Estos largueros están constituidos por perfiles en forma de U, o bien en forma de caja cerrada, que provienen de la chapa que han sido soldada. Los travesaños están constituidos de la misma forma y material que los largueros. Bueno, si tenemos un poquito más de tiempo, unos 10 minutitos, les voy a hablar acerca del proceso de fabricación y ensamble. Entonces, un ejemplo del proceso de fabricación de una carrocería autoportante que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El montaje o ensamble de los subconjuntos es la unión de números determinados de piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo para formar una unidad superior. Estos montajes pueden ser automáticos o semiautomáticos, referidos tanto al proceso de alimentación de los diversos componentes destinados a la bancada de referencia y ajuste, como son los sistemas de empleados, como vimos en soldadura, los sistemas de unión, en la actualidad es de uso cada vez más generalizado. La adopción, como ustedes ya, bueno, les voy a mandar, bueno, ya vamos a hablar de los trabajos, es la de los robots para la soldadura. Sí, ahora ya casi no lo hacen a mano, sino ya son robots, ¿sí? Entonces un sistema, esto se llama un sistema de control automático, que facilita la posición de la pinza para cada punto donde debe ser soldado. Entonces, ¿qué ahí sucede? Se sustituye pues el sistema de soldadores, o sea, se sustituye el trabajo humano para múltiples situaciones. Entonces se adopta el sistema unitario, que permite variar los programas según el tipo de vehículo con idéntica maquinaria mediante el control por ordenador. Entonces, cuando nosotros ya hacemos este ensamble final de la carrocería, presupone que unir en última fase todos los subconjuntos, porque como les decía, cuando hacemos en un ordenador, nosotros vamos haciendo parte por parte para luego aquí ir uniendo, ¿sí? O sea, primero, ¿qué quiere decir? Es que nosotros primero hacemos un capó, un guardabarro, y de ahí nosotros vamos ensamblando, o sea, vamos añadiendo los elementos desmontables como son puertas, capós, guardaban. Entonces ahí se procede a hacer una revisión global para descubrir cuáles son los desperfectos o fallas ocasionadas durante este proceso de ensamble, que consisten principalmente en eliminar rayas o limaduras o en rellenar pequeñas zonas con estaño elemento no aconsejable. Sin embargo, debido a la facilidad que presenta para derretirse durante el proceso de pintado, al obtener altas temperaturas, se procede a su envío a la fase de pintado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vamos nosotros a tener aquí en la carrocería? Métodos de ensamble y unión. Como ya hemos visto, nosotros entendemos estos métodos de ensamble. Nosotros tenemos métodos de ensamble, pero tenemos que tener para distintas piezas que forman esta carrocería. Nosotros podemos tener por soldadura, ¿sí? Como porque nuestro tema viene a ser la soldadura y estructuras. Bueno, también se da por atornillado y por otros procedimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto del ensamble por soldadura? Para conseguir un sólido ensamble de las chapas que consta la carrocería, la soldadura es el sistema más utilizado y de entre todos los sistemas de soldadura, el llamado, ¿cuál es este llamado? La soldadura
¿sí? Nosotros aquí vemos la soldadura eléctrica. ¿Por qué? Por puntos que se van variando de soldadura por resistencia. Entonces, el procedimiento que se sigue en este tipo de soldadura por puntos es el siguiente. En primer lugar, hay que destacar qué tipo de soldadura solamente es el indicado para llevarlo a cabo en planchas superpuestas y que estas tienen que ser un espesor mínimo de 0.3 milímetros y como máximo de 3 milímetros. Es decir, que esto, un sistema muy adecuado para la utilización en el tipo de trabajo que va a reunir las características de una carrocería. Entonces, cuando nosotros unimos, aquí en la carrocería, ejemplo, unimos dos planchas, ¿sí? Cuando nosotros giramos estas dos planchas, se colocan superpuestas y se apresionan entre los electrodos, ¿sí? O sea, se va entre los electrodos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar refrigerados o no según la potencia que se va a desarrollar. Entonces, aquí, en este mismo punto, en el que se quiera hacer la soldadura. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrodos ejercen presión en estas dos planchas, como si se tratara de las puntas de una mordaza y en ese momento hace pasar un impulso de corriente a través de esos electrodos, la cual va a atravesar las planchas, desarrolla una alta temperatura que produce la fusión de la plancha justo en el punto que se van a apoyar los electrodos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los otros métodos que nosotros podemos tener para el diseño de unas carrocerías? Son los remaches. Nos referimos al uso de remaches que se utilizan mucho en la fabricación de grandes carrocerías, como son para autobuses, autocares, y también su aplicación de diversas partes de la carrocería de automóviles. Tenemos las uniones engatilladas o plegables. Permiten unir los bordes de dos piezas de esas chapas doblado sobre el sistema, si esas una o dos veces. Se aplican generalmente en chapas delgadas, ¿sí? Tenemos las uniones pegadas, que actualmente es grande la aplicación de adhesivos de una carrocería del automóvil, utilizándose con asuicidad en juntas de goma para proporcionar hermeticidad en los guarnecidos de los techos, puertas, ¿sí? En otros, entre otros, pues, podemos nosotros tener estas estructuras pegadas. Evita, entre las propiedades principales con que cuenta este tipo de unión se encuentra en la afinidad, sí, para unir elementos heterogéneos. No altera ni deforma las chapas como hace la soldadura. Ustedes saben que la soldadura sí deforma, ni las debilita como cuando se hace con un remachado. Por eso nos ayuda a garantizar, además de la hermeticidad de las juntas y reparaciones de los esfuerzos. ¿Sí? Entonces, esto ha sido de diseño, chasis, carrocería, de lo que hemos venido viendo, y la última clase ya pasamos a nuestras, no recuerdo qué temas dos siguen para pasar. Bueno, acerca de los deberes. Sé que esa pregunta me vienen diciendo. Acerca de los deberes, me confirmaron la semana pasada, el día viernes, que yo he tenido que enviar las tareas. Voy a enviar en el transcurso de esta semana las tareas y también me comentaron que ellos van a ver si aplican un poquito más de tiempo para que lo puedan desarrollar. ¿Qué va a pasar con las tareas? Mis tareas voy a mandar. La primera tarea que les voy a mandar va a ser consultar o hacer un cuadro sinóptico de qué tipos de soldaduras se utilizan en un automóvil. Entonces ahí ustedes tienen que ver, digamos, para la puerta. Un ejemplo, si es que en la puerta existe soldadura. Ustedes pueden ver, tienen que tener ahí para la soldadura qué tipo de suelda, si es MIG, SMAU, GETAU o arco eléctrico o eléctrica, cualquiera de esas tienen que poner para que se está utilizando para el vehículo, ¿sí? Esa es una. Dos, el deber va a ser acerca de estructuras y acabados. Que me hagan cuál van a ser el, los pasos, ¿sí? Que tienen que seguir o cómo van a ser para poder diseñar un bastidor, ¿sí? Y el tercero va a ser de la última clase que ya les voy a dar, estaba pensando.
¿Alguna pregunta con respecto a esto con la persona que estoy aquí para ver si les puede comunicar a sus demás compañeros? No, lo que acaba de decir está bastante claro, la verdad. Sí, entonces están los deberes sumamente fáciles, ¿no? Para que lo puedan desarrollar. Son cuadros, son aplicaciones, ¿no? Ver qué tipo de soldaduras tiene, porque el primer tema vimos soldaduras. Entonces, ¿qué tipo de soldaduras tiene el vehículo y en dónde se aplican? Sí, el otro, el diseño, los pasos para el diseño de un bastidor. Y la tercera vendría a ser una investigación del tema de la tercera unidad. Y entonces ahí quedarían completamente las tareas. ¿Sí? Sí, clarísimo, muchas gracias. Listo. Si es que no hay ninguna pregunta de parte suya, me despido o dígame si es que tiene alguna otra inquietud. Yo, la única pregunta es que los deberes usted les va a entregar al departamento académico, ¿verdad? Verá, yo voy a tratar de entregar al departamento académico, pero también antes que ellos le pongan, voy a, como ya ahorita ya tengo su número y usted se ha de tener los demás números de sus compañeros, aunque no son muchos, creo que son 13 o 12, no me acuerdo. A ver si es que les puede decir para que sigan adelantando hasta cuando ya suban a los del instituto y mejor si ellos ya suben, ustedes ya tienen terminado. Ya, o sea, si me manda con todo gusto, yo les comparto. Listo. Entonces Porque así se es... quedamos, señor Vallejo. Ya, ya, señor. Muchas Que gracias. pase bien. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.